Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan y una vez más les doy la bienvenida a un momento musical de la Orquesta Sinfónica de Minería. En este caso se trata de un momento musical especial, particular. La fecha en la que este video que están ustedes viendo y escuchando sube a la red es el 8 de marzo de 2021, es decir, la fecha en la que se recuerda y se marca el Día Internacional de la Mujer. Nótese que dije se recuerda y se marca, no utilicé el verbo celebrar, porque lamentablemente en este ámbito, en este rubro, hay muy poco que celebrar. El mundo todo y nuestra sociedad en particular tienen todavía mucho trabajo y muchos pendientes para el objetivo de lograr eso que se ha llamado igualdad de género o equidad de género. Yo en lo particular prefiero utilizar el término justicia de género, que me parece un término mucho más objetivo y quizá mucho más incluyente, porque después de todo supongo que con la legislación adecuada y las presiones oficiales adecuadas, algún día lejano podría llegarse a esta igualdad o equidad de género, pero no pasaría de ser una simple equidad numérica, que en realidad no resuelve los problemas de fondo. Por eso, insisto, prefiero utilizar el término justicia de género. Y precisamente porque este momento musical se refiere al tema, lo que les voy a ofrecer hoy es una serie de 10 breves perfiles de 10 mujeres musicales muy interesantes a lo largo de la historia. Reconozco que he elegido a estas 10 mujeres musicales con criterios, sí, personales y subjetivos, pero también al elegirlas he supuesto, he creído y deseo que sean mujeres musicales cuyo trabajo les interese también a ustedes. Momentos musicales con Juan Arturo Brennan. Así que empiezo con la primera de ellas. Se trata de la monja alemana Hildegarda von Bingen, quien vivió de 1098 a 1179. Esta monja alemana llegó a ser abadesa de un importante monasterio allá en Rupertsberg y su trabajo es multifacético. Además de su trabajo religioso, realizó importante trabajo diplomático y además fue escritora y se le considera como una mística en toda la extensión de la palabra. El trabajo de Hildegarda von Bingen nos ha llegado a través fundamentalmente de sus escritos, que incluyen cartas que intercambió con personajes importantes de su época y además una serie de importantes tratados científicos, porque también se dedicaba a ello. Y muy importantemente, la redacción que Hildegarda hizo de sus visiones, porque tenía visiones, conforma un mundo literario realmente fantástico que les recomiendo mucho para acercarse a él. Y por supuesto, Hildegarda von Bingen nos dejó poesía, un poco de poesía dramática, un poco de poesía lírica, y muchas de sus poesías nos llegaron con la música correspondiente, escrita también por ella. Me parece que Hildegarda von Bingen es uno de los personajes más importantes del quehacer femenino, científico, literario, religioso, diplomático y musical de su tiempo, y ciertamente un ejemplo para los tiempos que siguieron a ella. La segunda de nuestras 10 mujeres musicales de hoy fue francesa, específicamente parisina. Nació ahí en 1804 y murió ahí en 1875. Su nombre, Louise Farrenc, es decir, el nombre con el que la conocemos, porque en realidad se llamaba Louise Dumont. Como tantas otras mujeres de su época, de antes de su época, e incluso hasta de la nuestra, Louise Dumont se vio obligada a utilizar el apellido del marido, una costumbre que ya debería haber sido desterrada cabalmente de este mundo. El caso es que Louise Farrenc, como la conocemos oficialmente, fue pianista, compositora, educadora y musicóloga, es decir, una personalidad artística muy completa. Sí, nació en el seno de una familia con mucho talento artístico. Hay varias pintoras notables en su genealogía y al menos un escultor de fama y prestigio trascendente. Louise Farrenc nació con mucho talento, pero lo trabajó. Vivió una vida muy plena, muy completa y no dejó de estudiar y trabajar a lo largo de toda su vida. Dicen los especialistas que lo mejor de la música de Louise Farrenc está en su música de cámara. He escuchado algunas de esas obras y realmente son muy buenas. Pero por filiaciones musicales propias, lo que prefiero del catálogo de Louise Farrenc son sus 3 sinfonías.
Créanme, no he exagerado al decir que las 3 sinfonías de Louis Farrenc y el resto de su música pueden competir en igualdad absoluta de condiciones técnicas, expresivas y estéticas con la música de cualquiera de sus contemporáneos o contemporáneas. La tercera mujer musical de hoy es un personaje realmente sorprendente y muy atractivo en su perfil artístico. Se trata de una joven directora de orquesta lituana. Se llama Mirga Gražinytė-Tyla y nació en Vilna, en la capital lituana, en el año de 1986. Realizó sus primeros estudios en su país natal y muy pronto se fue a estudiar fuera. Estudió en Graz, en Austria, y en Leipzig, en Alemania, y muy pronto entró a la dirección musical a través de la dirección coral. Y cosa curiosa, para una artista de su nivel, es raro que siendo directora no haya estudiado un instrumento. Prácticamente cualquier director o directora coral o de orquesta tiene un instrumento. Mirga Gražinytė-Tyla cayó directamente a la batuta, ¿sí? Ganó algunos concursos temprano en su carrera gracias a un talento que es evidente, y muy pronto consiguió trabajo en orquestas quizá de menor calibre al principio, pero que le sirvieron para afinar sus armas musicales. Tuvo trabajos en orquestas en Heidelberg primero, después en Berna, después en Salzburgo. Empezó a destacar y muy pronto llegó a un puesto más importante cuando fue nombrada directora asistente de Gustavo Dudamel en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y en el año 2016 consiguió su propia orquesta. Fue nombrada Mirga Gražinytė-Tyla como directora titular de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham. Es justamente la orquesta que hizo famosa Sir Simon Rattle. El trabajo de Mirga Gražinytė-Tyla sobre la música con las orquestas y sobre el pensamiento musical es, creo, uno de los trabajos más interesantes que hay entre los músicos o las músicas de su generación. Ver, ensayar y dirigir a Mirga Gražinytė-Tyla es una experiencia que no hay que perderse. Nuestro siguiente personaje también es directora de orquesta y también viene de allá, de la región báltica. Es finlandesa. Se llama Susanna Malki y también es capitalina, como la recién nombrada Mirga Gražinytė-Tyla. Ella nació en Vilna, Susanna Malki nació en Helsinki, en el año de 1969. Susanna Malki sí hizo una carrera de instrumentista, tocó como violonchelista en varias orquestas antes de abordar sus estudios y práctica de la dirección orquestal. En este sentido, tuvo como maestros a 3 directores legendarios en el ámbito de la conducción orquestal en Finlandia: Jorma Panula y Leif Segerstam, de la generación más antigua, de la generación, digamos, decana, y un poco más cerca de nuestro tiempo, el gran Esa-Pekka Salonen. Susanna Malki es una directora con una reputación enorme en todo el mundo. Dirige, por supuesto, de todo, pero se ha especializado, y se le reconoce mucho, en la música contemporánea. ¿A qué grado? Al grado que llegó a ser nombrada directora titular del Ensamble Intercontemporáneo, que es, por así decirlo, el top de los ensambles de música contemporánea. Y además fue la primera mujer en llegar a esa posición. Además ha tenido puestos importantes en orquestas diversas en distintas latitudes del mundo. Hay que recordar, por ejemplo, su trabajo con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, su trabajo con la Orquesta Gulbenkian allá en Lisboa y, por supuesto, su mandato titular al frente de la Orquesta Filarmónica de Helsinki. Susanna Malki hizo su debut en la Ópera Metropolitana de Nueva York, conduciendo el estreno en Nueva York de esa fantástica ópera de su compatriota Kaija Saariaho, que es L'amour de loin, el amor de lejos. Sí, mucha música contemporánea, pero Susanna Malki también dirige monumentalmente bien la música más antigua, sobre todo la suya. La grabación que circula en la red de su interpretación de la segunda sinfonía de su compatriota Jean Sibelius es una joya que no hay que perderse. A lo largo de la historia de la música, las mujeres han sido soslayadas, arrinconadas, ignoradas y un largo etcétera. Las pruebas están ahí en las enciclopedias, en la estadística, en la propia historia. Muy pocas compositoras, menos directoras de orquesta, etcétera, etcétera. Y en particular me extraña que hasta la fecha, a estas alturas del siglo XXI, sigue habiendo entre los músicos
una actitud en el sentido de que en la práctica instrumental hay ciertos instrumentos que no son para mujeres, las mujeres no tocan eso. Por supuesto, entre esos instrumentos están los metales. Eso está cambiando afortunadamente. ¿Qué dirían si yo les dijera que el mejor trompetista del mundo en la actualidad es una mujer? Es absolutamente cierto. Se llama Alison Balsom, es inglesa, nació en 1978. Alison Balsom es una gran trompetista, arreglista, productora, presentadora, divulgadora. Es decir, ella es un músico completo. ¿Qué toca Alison Balsom? ¿Barroco? ¿Clásico? ¿Romántico? ¿Moderno? ¿Contemporáneo? ¿Jazz? ¿Swing? Lo que sea. Y todo lo toca muy bien. ¿En qué lo toca? ¿Trompeta orquestal en do? Sí. ¿Trompeta piccolo de 4 pistones? También. ¿Flugelhorn para la música de corte más popular? Sí. ¿Trompeta natural para el repertorio barroco? También. Y en este último ámbito, Alison Balsom se ha vuelto recientemente una especialista de muy alto nivel. Después de realizar sus estudios en Inglaterra, época durante la cual obtuvo algunos premios, se fue a especializar en el Conservatorio de París, donde por supuesto recibió la espléndida influencia de la gran escuela francesa de trompeta, y en el siguiente paso fue alumna destacada, de hecho la mejor y más importante alumna del gran trompetista y pedagogo sueco Håkan Hardenberger. En el año 2013, Alison Balsom fue nombrada como Artista del Año en los prestigiados premios Gramophone. A lo largo de una carrera que va siempre hacia arriba, Alison Balsom ha compilado una espléndida discografía de 14 discos compactos. Está mal que yo lo diga, pero esos 14 discos compactos están aquí atrás, en uno de esos estantes. En el año 2016, la gran trompetista inglesa Alison Balsom fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música. Y vaya que fue un nombramiento con merecimientos más que suficientes. Aunque nació en Maryland, en los Estados Unidos, Sarah Willis es considerada como una cornista británica. Esto se debe, entre otras varias cosas, al hecho de que durante los primeros años de su vida, por razones familiares, vivió de manera itinerante en muchas partes del mundo. Finalmente, Sarah Willis se estableció para estudiar el corno en el Royal College of Music, el Real Colegio de Música de Londres, y más tarde realizó estudios superiores en Berlín. A lo largo de una trayectoria muy brillante como cornista, Sarah Willis tocó el corno con la Sinfónica de Londres, con la Sinfónica de Chicago y con la Sinfónica de Sydney. En el año de 1991, Sarah Willis accedió a una silla, un atril de cornista en la Orquesta de la Ópera de Berlín bajo la dirección de Daniel Barenboim. Y en el año 2001, Sarah Willis llegó a su puesto actual. Sarah Willis es cornista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, y créanlo ustedes o no, Sarah Willis es la primera mujer que toca un instrumento de metal en la Orquesta Filarmónica de Berlín. Además de su trabajo como instrumentista, Sarah Willis es famosísima como presentadora. Ella se encarga de conducir los conciertos didácticos para niños y jóvenes de la Filarmónica de Berlín, tiene programas de televisión, tiene series de divulgación musical muy divertidas en su canal de YouTube. En fin, está presente por todas partes, no solamente con su corno, sino con su trabajo de divulgación y difusión musical. Y se ha hecho, insisto, justamente famosa como presentadora y divulgadora. Tan recientemente como a finales del año 2020, Sarah Willis dio a conocer su proyecto más reciente, que es un disco compacto absolutamente delicioso que lleva por título Mozart y Mambo. Por más improbable que parezca la combinación, el resultado es absolutamente delicioso y se los recomiendo mucho. Encima de todo esto, Sarah Willis es una mujer con un enorme, envidiable sentido del humor y además un gran conocimiento musical. Ambas cosas me constan porque hace algunas semanas apenas tuve la fortuna, el privilegio de entrevistarla en Noticias 22, en el noticiero cultural de Canal 22. Sarah Willis entonces es un gran músico y además una gran presentadora y divulgadora de asuntos musicales diversos. En el año de 1952 nació en Helsinki, la capital finlandesa, Kaija Saariaho, quien con el paso del tiempo se ha convertido en una de las personalidades más importantes y más influyentes del ámbito musical contemporáneo. Kaija Saariaho estudió en la Academia Sibelius y más tarde se fue a París para estudiar y hacer prácticas en el IRCAM, este famoso centro de producción e investigación musical parisino.
que fue tan influyente en su vida y en su carrera que finalmente Kaija Saariaho decidió establecerse en París. Antes de eso, todavía en Finlandia, Kaija Saariaho fue fundadora de este interesantísimo grupo de divulgación de la música contemporánea que es Korvat Auki, que en finés quiere decir oídos abiertos. Gracias a sus estudios ahí en el IRCAM de París, Kaija Saariaho se puso en contacto muy cercano con los espectralistas franceses. Es una forma particular de concebir y realizar la música, y su propia música, por ende, tiene algunas pinceladas, de hecho pinceladas bastante notables, del espectralismo como teoría y praxis de la música. Kaija Saariaho, y también como consecuencia de su estancia, su paso por el IRCAM, está muy interesada en todo lo que tiene que ver con música electrónica, música electroacústica, música con computadora, interdisciplina, multimedia y todo aquello. Se le reconoce como una compositora sobre todo de texturas. El timbre, la textura en Kaija Saariaho es absolutamente fundamental, y hay muy pocos compositores que manejan las texturas y los timbres de manera tan espléndida como Kaija Saariaho. Ha compuesto en muchísimos géneros, pero se le reconoce sobre todo hoy como una gran compositora de ópera. Sus 3 óperas hasta la fecha, L'amour de loin, o El amor de lejos, Adriana Mater y Emily. Justamente por ese interés que tiene en el teatro musical, Kaija Saariaho se caracteriza por trabajar de cerca y colaborar con directores musicales, directores escénicos, gente de teatro, libretistas, es decir, la interdisciplina, la multidisciplina, como ya lo mencioné, están siempre en primer término en el trabajo de Kaija Saariaho. Por cierto, Kaija Saariaho ha estado en México, ha venido aquí para asistir al estreno de algunas de sus obras, al menos al estreno en México de algunas de sus obras, y hace algunos años tuve la fortuna de conocerla y entrevistarla con motivo del Festival Visiones Sonoras que se realiza en Morelia. Y descubrí en ese contacto con Kaija Saariaho uno de los intelectos musicales contemporáneos más poderosos y más agudos. Una de las personalidades más interesantes e importantes en el ámbito de la composición musical el día de hoy es una joven compositora islandesa de nombre Anna Thorvaldsdóttir. Anna Thorvaldsdóttir nació en 1977 en un pueblo de Islandia que tiene la multitudinaria cantidad de alrededor de 1.900 habitantes. Un pueblo rodeado de naturaleza, cosa que ha influido muy notablemente en el desarrollo musical de Anna Thorvaldsdóttir. Esta talentosísima compositora hizo lo fundamental de sus estudios musicales en la Universidad de California en San Diego, y con el paso del tiempo llegó a instalarse en Inglaterra. De manera similar, parecida a la gran compositora finlandesa Kaija Saariaho, Anna Thorvaldsdóttir le pone muchísimo énfasis en su música a los elementos timbre y textura. De hecho, se ha dicho que lo fundamental en su música es precisamente el timbre y la textura. No quiere decir esto que descuida los demás elementos, pero escuchar la música de Anna Thorvaldsdóttir es asistir casi a un evento orgánico, porque los pulsos y los flujos sonoros en su música parecieran venir de algún lugar primigenio de la tierra. Y ella misma ha asegurado que esto tiene que ver mucho con el hecho de que una parte sustancial de su producción ha sido inspirada precisamente por la naturaleza. En años recientes, Anna Thorvaldsdóttir ha sido premiada con numerosos reconocimientos, y hoy en día numerosas orquestas y ensambles le encargan obras, mismas que tienen mucho éxito desde el primer momento de su estreno. En el año 2018, Anna Thorvaldsdóttir, esta compositora islandesa, fue nombrada compositora residente de la Orquesta Sinfónica de Islandia. Y hace muy poco tiempo, en enero de este 2021, la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de su titular, Kirill Petrenko, estrenó la más reciente partitura de Anna Thorvaldsdóttir, titulada Catamorfosis. Si tienen ustedes acceso a la sala de conciertos digital de la Filarmónica de Berlín, vayan y escuchen varias veces. Es una obra absolutamente formidable, que además de esta especie de flujo orgánico casi vivo que tiene, ¿sí?, es de una expresividad poco común en la música contemporánea. Anna Thorvaldsdóttir, compositora islandesa, un personaje musical de hoy al que bien vale la pena seguirle los pasos.
Queda claro que en este recuento de mujeres musicales a lo largo de la historia, para marcar el Día Internacional de la Mujer del 2021, no podían faltar las mujeres musicales mexicanas. La primera de ellas, Gabriela Ortiz, compositora nacida en 1964. Confluyen en la música de Gabriela Ortiz elementos de la tradición, de la modernidad y de la vanguardia. Y además confluyen en la música de Gabriela Ortiz elementos que ella ha traído del ámbito de las culturas populares, principalmente la nuestra, pero también otras, con elementos de la cultura académica. Toda esta combinación hace que se le hayan puesto a la música de Gabriela Ortiz etiquetas como ecléctica o posmoderna, cosa que no me parece mal del todo, porque en efecto estas etiquetas, además de otras que le han puesto, le quedan bastante bien. Entre los intereses numerosos, tanto conceptuales como musicales, de Gabriela Ortiz, yo mencionaría el hecho de que a ella siempre le han preocupado asuntos que tienen que ver con la identidad, con las fronteras y con todo aquello que es híbrido. Además de una producción importante de música de concierto, Gabriela Ortiz ha compuesto para el cine, para el teatro y para la danza. Y en toda su música, además de estos elementos y de estas fusiones que ya mencioné, se percibe un interés particular por las combinaciones tímbricas y, de manera muy importante, componentes rítmicas muy complejas y muy sabrosas. Y además, en mi opinión, un sabor latino bastante claro. No hablo de nacionalismo, sino de un sabor latino bastante claro. Gabriela Ortiz ha sido galardonada con muchos premios y reconocimientos tanto en México como en el extranjero, y continuamente se le encarga música. Instituciones mexicanas, instituciones de otros países que están interesados con toda justicia en la espléndida música de Gabriela Ortiz. Sin ir más lejos, les menciono como un ejemplo que en el año 2017 la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, realizó el estreno mundial de una reciente partitura sinfónica de Gabriela Ortiz que lleva por título TENEC, Invenciones de Territorio, que coincidentalmente fue el tema de la primera cápsula de nuestros momentos musicales del 2021. Y aquí pues un breve y compacto perfil de la espléndida compositora mexicana Gabriela Ortiz. Concluye este breve inventario de mujeres musicales con una presencia mexicana más. Se trata de Diana Circe, compositora y cantante, nacida en 1984. Estudió en la Facultad de Música de la UNAM, estudió también en CalArts y también en la Escuela Superior de Música y Teatro en Múnich, y en la actualidad trabaja su doctorado en la Universidad de Birmingham. Hay en la música de Diana Circe una cantidad más o menos notable de música vocal, evidentemente. Lo interesante del caso es que también en su música instrumental y orquestal se nota la influencia de su práctica como cantante, y esto es muy interesante. Hay en la música de Diana Circe diversas influencias culturales, de culturas tradicionales, populares y académicas locales y de distintos sitios, y además esto ha generado un interés, digamos, multimodal de Diana Circe en explorar la electrónica, la electroacústica, la música para los medios, la interdisciplina, la ópera, la multimedia, etc. Si este perfil ecléctico les parece similar al perfil de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, no es casualidad, porque Diana Circe fue alumna de Gabriela Ortiz. En la actualidad, Diana Circe tiene un reconocimiento que curiosamente es más potente en el ámbito internacional que en el ámbito nacional. Ojalá que esto llegue a equilibrarse pronto. Quiero decirles, para concluir este perfil de Diana Circe, que muy recientemente, apenas hace unas semanas, la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, bajo la dirección de Alain Altinoglu, estrenó la más reciente partitura orquestal de Diana Circe, que le fue encargada por la propia Orquesta Filarmónica de Radio Francia. Se llama Géant Rouge, es decir, Gigante Rojo. Tiene su origen en un antiguo sueño de Diana Circe y es una composición con texturas orquestales realmente muy atractivas, y que en algunos de sus episodios puede remitirnos a la música de Olivier Messiaen. Dicho lo cual, y después de este inventario de mujeres musicales, no me queda más que despedir con un pensamiento que se me ocurrió mientras hacía yo este video. Este pensamiento me remite a hace ya varias décadas que tuve la oportunidad de visitar Irlanda del Norte, lugar problemático, si los hay, sobre la faz de la tierra. Entonces la capital de Irlanda del Norte, Belfast, no sé ahora, estaba habitada de manera numerosa por graffiti en muchos de sus muros, y entre esos graffiti que vi hay uno que me llamó poderosamente la atención. Ese graffiti decía:
Ni sorge go sorge non van. Es irlandés y quiere decir: no hay libertad sin la libertad de las mujeres. Me parece un pensamiento totalmente adecuado y pertinente para concluir con este recordatorio del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2021. Hasta pronto. Momentos musicales con Juan Arturo Brennan.